Así que vamos a recibir en los próximos minutos para hablar de este asunto a Diego Mateos, él es experto energético, y también a Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IEE. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Hola, buenos días. Tardes. Como estamos contando, la llegada de Trump ha traído una gran amenaza para Europa que se ha dejado notar en los mercados. Hoy continúan esas caídas. Esos aranceles, habla Donald Trump abiertamente de un gravamen de entre el 10 y el 20% para todos los productos extranjeros independientemente del país. Aquí se notan los nervios porque Estados Unidos no solamente es un socio comercial, sino también un elemento clave para garantizar la estabilidad energética de Europa, ya que desde que el viejo continente dejó de comprar gas a Rusia, lo está comprando de forma masiva a Estados Unidos. Así que este tema puede ser un peligro o una ventaja. ¿Qué os parece? ¿Peligro o ventaja, Diego? Pues Estados Unidos es un peligro, aunque también, bueno, pues tenemos nuestras ventajas. Lo cierto es que estamos comprando gas GNL, mucho gas a Estados Unidos, porque hemos seguido un poco las políticas que nos ha impuesto Estados Unidos. Si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Tenemos dos gasoductos, uno que es el Nord Stream 1, que fue bombardeado, dinamitado por Occidente. No sabemos quién bombardeó esa infraestructura que era básica para Europa, para recibir gas de Rusia, y la bombardeó alguien. Pero tenemos claro que no fueron los rusos, ¿no? Entonces, bueno, esos que bombardearon son los que se están beneficiando en este momento de que no compremos gas a Rusia. Y luego tenemos otra infraestructura, que es el Nord Stream 2, que no lo tenemos, la tenemos totalmente construida y no la estamos utilizando porque directamente no damos las autorizaciones a Rusia para que nos venda gas por gasoducto, que es mucho más barato que el GNL que compramos a Estados Unidos. Es decir, que lo que estamos haciendo, dependemos de Estados Unidos porque no queremos depender de Rusia, pero podíamos volver a comprarle gas a Rusia a través de tubo, porque ya lo estamos haciendo a través de GNL, es decir, podríamos hacerlo si quisiéramos. Y Yolanda, ¿cuál es tu percepción? ¿Hasta qué punto el gas puede ser un salvoconducto para que Trump no inicie una batalla comercial con el viejo continente? Bueno, yo creo que las políticas energéticas van a cambiar mucho, entre ellas por la elección de Trump, obviamente que va a potenciar mucho lo que es toda la explotación de gas y de petróleo que había estado paralizada por Biden y que muy probablemente en cuanto entre Trump lo va a volver a poner en marcha, con lo cual va a tener mucho gas y mucho petróleo para poner en marcha. Y también creo que la política europea se va a relajar un poco en cuanto a la Agenda 2030 y en cuanto a todas las políticas verdes, un poco por la composición del nuevo Parlamento Europeo. Y todo esto nos va a hacer caer en la cuenta de que somos muy dependientes y que vamos a todavía tener muchos años la necesidad de comprar gas y petróleo, sobre todo, bueno, gas, en este caso que estamos hablando, y la irrupción de Trump, bueno, pues va a traer cosas buenas y cosas malas. Yo no me decanto en que si va a ser a favor o en contra, porque realmente nos va a poner va a tener mucho más gas para vender, pero también tenemos que tener en cuenta el mercado asiático, que está demandando mucho también, y tenemos que tener en cuenta también las relaciones de Estados Unidos con Rusia, ¿no? Que bueno, se supone que Putin y Trump también harán sus estrategias comerciales y energéticas, y bueno, y ahí Europa, debido al posicionamiento que hemos tenido con Rusia, que yo creo que en un futuro, no sé si a corto o medio plazo, pues volveremos a tener relaciones de nuevo con Rusia, bueno, y en todo esto es como nos vamos a tener que estar moviendo. Si tenemos más, si será más barato, si se negociará el tema de los aranceles o no a cambio de otras partidas. En todo esto nos encontraremos.
Un melón que me parece muy interesante, Diego, Yolanda, y son esas relaciones, en este caso ese triángulo entre Rusia, Estados Unidos y Europa. En el caso de que la relación entre Rusia y Estados Unidos mejore ahora que Trump ha llegado a la Casa Blanca, ¿percibís un escenario en el que Europa vuelva a importar gas ruso en medio del contexto de la guerra de Ucrania que Trump dice que podría resolver, Diego? Pues te diría eso, que Dios te oiga, porque yo creo que el gas ruso nos viene muy bien a Europa porque es un gas a precio muy barato y asequible. Si Trump, como dijo, voy a acabar con la guerra de Ucrania en X días, si conseguimos que el de Ucrania finalice y que haya paz y que se llegue a un acuerdo, lo lógico es que Rusia quiera vendernos gas y nosotros estamos en disposición de comprarlo y a través de ese Nord Stream 2, ¿no? Pero también es claro que a Estados Unidos le interesa vendernos gas. Es decir, se van a pegar los dos por nosotros, lo cual siempre viene bien tener dos proveedores que quieran venderte, ¿no? Esto hace que el precio baje. Entonces, lo mejor que nos puede ocurrir en este momento es que Rusia nos pueda vender gas. O sea, es la mejor de las situaciones, porque así podremos ver si compramos gas por gasoducto a Rusia, que es más barato, y el resto y el GNL que necesitemos para completarlo, lo podemos hacer a través de Estados Unidos. Sí, yo creo que efectivamente sería muy buena opción. Desde que comenzaron todos las tasas y todas las nuevas legislaciones para ir en contra del petróleo y del gas ruso, yo en mi opinión, como técnica exclusivamente, no me meto para nada en política, pero como técnico siempre he dicho que ha sido un error, y como se ha visto, porque bueno, han intentado burlar todas las cortapisas que iban poniendo la Unión Europea, se han logrado burlar por medio de terceros países, y al final los únicos que nos hemos perjudicado hemos sido nosotros. También depender de Trump en mucha más cantidad, es decir, para mí también sería un error eliminar ese 15% que tenemos ahora mismo del gas ruso totalmente y depender exclusivamente de Estados Unidos, porque tenemos que ver que de Estados Unidos el transporte es muchísimo mayor y desde luego el gas ruso nos pilla muchísimo más cerca, y si es por gasoducto, obviamente mucho más barato. Entonces, bueno, pues siempre habrá que, obviamente con las decisiones políticas que se tomen, pero habrá que tener en cuenta también las necesidades técnicas de cómo nos vamos a abastecer en algo que nos vamos a tener que seguir abasteciendo de ellos pues durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay un dato ahora que bueno, dentro de este año, al finalizar este año, finaliza la autorización a uno de los gasoductos, los pocos ya que quedan, porque estamos recibiendo gas de Rusia. Veremos qué hace Europa, si renueva esa autorización o si por el contrario decide, oye, no se renueva y tampoco admitimos suministro de gas ruso por tubo pues por esta concesión. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la disposición que va a tener Europa con respecto a Rusia. Os quiero preguntar en cualquier caso que estamos en un escenario, por un lado, preocupante a nivel de guerra comercial con Estados Unidos, pero por otro lado entiendo que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede ser a nivel energético una oportunidad. Por un lado, porque se abre ese escenario que nosotros estamos poniendo sobre la mesa de volver a tener a Rusia de socio comercial, y por otro lado, porque las propias políticas de Donald Trump podrían abaratar el GNL estadounidense. Diego. Sí, así es. Si él quiere producir más, lógicamente, todo lo que es Agenda 2030, que en España somos los más talibanes, por así decirlo. En España tenemos gas en Canarias y nos hemos prohibido hacer cualquier tipo de prospección y de extracción de cualquier combustible fósil. Entonces, Estados Unidos, si vemos que esa Agenda 2030, que con Biden, pues bueno, se subía con entusiasmo a la Agenda 2030, pues si vemos que Trump no sigue con esas políticas, pues lógicamente van a hacer que el petróleo fluya, que el gas fluya, porque va a haber autorizaciones para que proyectos que estaban parados se autoricen
y además como es una persona que mira la empresa, no se va a andar con cortapisas ni poniendo trabas burocráticas, sino que hará que los proyectos se reanuden rápidamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que con Trump, además, toda la política energética, no solamente en el tema del gas y del petróleo, sino en el tema de tecnologías reales, ¿no? Porque el problema que tenemos muchas veces en la Unión Europea es que, bueno, queremos ser tan exquisitos y queremos que todo sea verde, exclusivamente verde, y no queremos nada ni azul, ni rosa, ni energía nuclear, no queremos nada, ¿no? Pero realmente donde está el negocio y tenemos que ser conscientes de que, bueno, la realidad es otra, ¿no? Y en el futuro pues puede haber muchas tecnologías que podemos llegar a utilizar, pero ahora mismo, bueno, pues si vemos no solamente Europa, que es una cosita muy pequeñita dentro del mundo, sino a nivel mundial, pues todas las estimaciones dicen que vamos a tener que seguir consumiendo a nivel mundial gas y petróleo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy bien atadas nuestras políticas energéticas para no tener una dependencia que nos pase, como ha pasado en Europa, que hay un problema de corte, pues a lo mejor por Argelia o por Rusia, ¿no? Como es el caso, y nos quedamos totalmente que tenemos que hacer unas políticas de recortes, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy estrictos con las decisiones que tomamos. No podemos tomar decisiones para responder sin pensar las consecuencias de lo que vamos a tener, ¿no? Sí, es verdad que solo pensamos en el cortísimo plazo, ¿no? Con las decisiones que estamos tomando, yo estoy de acuerdo con Yolanda que las políticas energéticas que ha tomado Europa en los últimos años han sido totalmente suicidas y tan malo es depender del gas ruso como es depender del americano. O sea, lo malo es depender de un proveedor, ¿no? En este caso habría que promover políticas que lo que hicieran sería conectar más gasoductos con más proveedores de gas. Es decir, conectar con Argelia, conectar con Azerbaiyán, conectar con otro proyecto para conectar con Israel. Entonces, eso te permite el no tener una dependencia de un solo país que cuando tiene cualquier conflicto de estos, pues te ves totalmente desamparado. Entonces, esas son las políticas. Pero claro, Europa no quiere hacer gasoductos porque entiende que con la Agenda 2030 el gas tiene que desaparecer. O sea, y no va a desaparecer. Si no asumimos la máxima de que el gas no va a desaparecer, porque no va a desaparecer, pues tenemos un problema, porque seguiremos mendigando por el gas por el mundo prácticamente. Y además, por ejemplo, perderemos un montón de oportunidades, como el caso del gas con Italia. Todo el gas africano que pueda haber se va a ir para Italia, no va a venir por la ruta española, con lo cual vamos a perder muchas oportunidades también pues de negocio, ¿no? De negocio en este sentido. Entonces, realmente la política española en concreto a mí me ha parecido suicida, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que pasa con la energía nuclear, exactamente igual. Y bueno, pues en la Unión Europea pues hay otros que están aprovechando pues determinadas oportunidades de negocio energético que hay fuera de la Unión Europea. Pues estamos en un escenario además en el que se está celebrando esa cumbre del cambio climático sobre la que se está hablando precisamente de estos temas en Bakú, en Azerbaiyán. No sé si consideráis, ya para terminar, que esa cumbre, o sea, ¿hasta qué punto consideráis que está alineada con la realidad o con situaciones futuribles y posibles o no? El que quiera empezar. Bueno, yo creo pues mira, que yo la primera alineación que veo... No, tú, adelante, por favor, tú. No, por favor. No, simplemente decir que yo en principio las cumbres me parece que son muy futuribles y que lo que son es lo que en principio el buenismo pues puede querer que se instale, ¿no? Pero luego de ahí a pasar a la realidad cuesta mucho dinero, no se dice muchas veces a la sociedad las consecuencias.
Estamos perdiendo la conexión con Yolanda, a ver si la podemos recuperar. Diego, te dejo que tomes tú la palabra. Pues mira, el tema de las cumbres es que opinar es gratis, ¿no? Entonces, lo bueno que ha tenido esta cumbre es que ha habido bastantes bajas, con lo cual la gente ya está desinflándose un poco de esto. En todas estas cumbres hemos tomado unas medidas que sin ver un poco las consecuencias, no solo en directas, sino en todos los sectores, y decir, ampliar un poco las consecuencias en todos los sectores y lo que puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué han conseguido estas cumbres? Por ejemplo, que nos carguemos la industria del automóvil en Europa. No la hemos cargado. Ahora estamos viendo a ver cómo conseguimos retomarla. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hace Estados Unidos, poner arancel al coche chino, porque es cierto que en nuestro coche pues tenemos muchos problemas con él. Y como hemos optado ya por el coche eléctrico, es un coche que además que no tiene prácticamente barreras de entrada y demás, pues bueno, pues todo el mundo puede hacer un coche eléctrico. Yo suelo decir que es una mini Pimer con ruedas, que no es una tecnología muy compleja, cosa que el motor de explosión sí es más compleja, y si les exiges una serie de emisiones, pues ya tienes unas barreras de entradas con unas emisiones muy ajustadas, ¿no? Pero al final lo que ocurre aquí es que cada país también mira un poco por sí mismo, ¿no? Por sus intereses, y lo que estamos viendo es que a día de hoy todo lo que han traído estas cumbres ha sido que nos pongamos una soga en el cuello y sin tener en cuenta las consecuencias que va a tener. ¿Que se pueden hacer cumbres de estas? Sí, pero que es que en cada cumbre nos ponemos más chulos y decimos, bueno, lo que íbamos a hacer para el 2050, ahora vamos a hacer en el 40. Entonces, están adelantando todo y es imposible adelantar todo si la tecnología no crece en la misma dirección, es decir, no crece rápido, porque si queremos pasar todo a renovables, si el día que no hay sol y no hay viento, pues tiene usted que tirar de combustibles fósiles, porque el almacenamiento a día de hoy no está ni se le espera, todavía no es rentable ni de lejos. Cuando ya tienes un almacenamiento que es rentable y que te puede servir de backup para toda la renovable y para almacenar esa renovable, pues podrás tomar unas políticas, pero sin tener la solución, tomar ya esas medidas, pues es un poco suicida, ¿no? Que es lo que está pasando en este momento. Yolanda, te dejo que culmines después de que hemos tenido ese problema de comunicación. Te dejo que acabes. Sí, totalmente de acuerdo. Simplemente una idea de transmitir, y es que se toman muchas veces unas decisiones muy ideológicas, no pensadas técnicamente, y no se transmite las consecuencias económicas que luego va a tener esas decisiones. Luego nos quejamos de que sube mucho la factura de la luz, ¿no? Es que no puede ser, o como estaban comentando del coche eléctrico, o sea, no tiene sentido. La gente no quiere coche eléctrico, y además con razón. El coche eléctrico es para, bueno, pues para unas determinadas situaciones, un número de kilómetros al año, etcétera, etcétera, pero no sirve para todo el mundo. Y lo que se está intentando es, en estas cumbres, intentar ir a la unidad de pensamiento ideológico e imponer esa unidad de pensamiento ecológico, cargándose industrias y cargándose todo, y sin pensar que luego toda esa electrificación pues va a tener unas consecuencias, por ejemplo, en minería, que hay que desarrollar una minería abismal para poder tener los materiales necesarios para hacer y desarrollar todas esas electrificaciones que se quieren hacer. Por tanto, mi opinión es que las cumbres, bueno, pues está bien hacerlas, pero realmente no están luego muy de acuerdo con la realidad que se vive en los países, ¿no? Y yo creo que está llegando ahora una época un poquito distinta en la que la realidad se va a imponer un poco a la ideología. Al menos eso espero. Pues así nos vamos a despedir. Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de Energía del IE, también nos ha acompañado en esta tertulia. Diego Mateos, experto energético. Ha sido un placer reflexionar con vosotros sobre la oportunidad energética que se abre en Europa tras la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. Un placer. Gracias.